Catecismo político de los industriales 15. Nuevos propietarios, aunque fuesen carreteros de origen, se transformaron en nobles de poca monta. Este es el origen de la tercera sección de la clase intermedia. Se ve que estas tres secciones que integran la clase intermedia han sido creadas y engendradas por los descendientes de los francos. Más adelante veremos que las tres han obrado de conformidad con su naturaleza primitiva, desde que consiguieron liarse con el poder. Pero, ante todo, examinemos cuál ha sido su conducta desde su origen hasta 1789. Los leguistas, los militares carreteros y los propietarios de tierras, que no eran nobles, ni cultivadores, han desempeñado, con la mayor frecuencia, el papel de protectores del pueblo contra las pretensiones y los privilegios de los descendientes de los francos. En 1789, habiéndose considerado lo suficientemente fuerte como para desembarazarse de la supremacía ejercida sobre ella por los descendientes de aquellos francos, la masa intermedia determinó a la masa del pueblo a insurreccionarse contra los nobles. Por medio de la fuerza popular, consiguió que se matase una parte de los descendientes de los francos y se encargó de forzar a los que no le habían caído a huir a un país extranjero sento circunflejo. La clase intermedia se transformó entonces en la primera clase, y resulta muy curioso observar la conducta que manifestó cuando se hubo adueñado del poder supremo. Vamos a verla. De su seña Eleas sacó un burgués al que hizo rey. A aquellos de entre sus miembros que habían desempeñado el principal papel en la revolución, dio títulos de príncipes, duques, condes, barones, caballeros, etc. Creó mayorazgos en favor de los nuevos nobles, en una palabra, rehizo el feudalismo en su provecho. He aquí la conducta observada por la clase intermedia, cuya existencia presentáis como tan útil para los industriales. Desde luego, los burgueses han hecho servicios a los industriales, pero, hoy en día, la clase burguesa gravita, con la clase noble, sobre la clase industrial. Los burgueses no tienen más existencia social que la de los nobles de poca monta, y los industriales están interesados en desembarazarse, al mismo tiempo, de la supremacía ejercida sobre ellos por los descendientes de los francos y por la clase intermedia, que fue creada y engendrada por los nobles y, por consiguiente, siempre tendrá la tendencia de constituir feudalismo en pro de sus intereses. La clase industrial no debe realizar ninguna otra alianza más que aquella contratada bajo Luis XI con la realeza. Debe combinar sus esfuerzos con la realeza para establecer el régimen industrial, es decir, el régimen bajo el cual los más importantes de entre los industriales integren la primera clase del Estado, y serán encargados de dirigir la administración de la riqueza pública. Sois demasiado tajante, demasiado absoluto, demasiado exclusivo. Desearíais que no existiese más que una sola clase, la de los industriales. Eso es absolutamente impracticable, porque los mismos industriales necesitan de los militares, los leguistas, etc. Podéis justificaros del reproche que os dirigimos. Reproducir un sistema significa producir una opinión que es, por su naturaleza, tajante, absoluta y exclusiva. Aquí tenéis nuestra respuesta a la primera parte de vuestra objeción. Después, decís que nosotros deseamos que no exista más que una sola clase en la sociedad. La de los industriales. Os equivocáis, lo que nosotros deseamos. 16 Saint Simón. O, mejor dicho, lo que quieren los progresos de la civilización, es que la clase industrial sea constituida la primera entre todas las clases, que las otras clases le estén subordinadas. En los tiempos de ignorancia, la dirección de la actividad nacional le ha sido, principalmente, militar y, secundariamente, industrial. En aquella época, todas las clases debieron estar subordinadas a la clase militar. Tal le ha sido, efectivamente, la organización social de aquella época, y habría sido rillala si hubiese carecido de ese carácter tajante, absoluto y exclusivo. El progreso de la civilización ha traído consigo un estado de cosas en el cual la dirección de la población en Francia es esencialmente industrial. De ahí que la clase industrial deba ser constituida la primera de todas, de ahí que las otras clases deban serle subordinadas.
Cierto que los industriales necesitan de un ejército. Cierto que necesitan tribunales. Cierto que los propietarios no deben, en absoluto, ser forzados a comprometer sus capitales en la industria. Pero es cosa monstruosa que sean los militares, los leguistas y los propietarios ociosos quienes sean los principales directores de la riqueza pública en el estado presente de la civilización. Deteneos, os extendéis demasiado por el momento. Entráis en la discusión del fondo de la cuestión y perdéis de vista que el punto cuyo examen nos ocupa ahora tiene por objeto precisar el carácter del estado presente de las cosas en lo político. Así pues, dadnos vuestro resumen con respecto a ello. Aquí, en pocas palabras, el resumen que me pedís. La época actual es una época de transición. Pasemos a la consideración del porvenir. Decidnos claramente cuál será, en definitiva, el destino político de los industriales. Los industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad. Los más importantes de entre los industriales se encargarán, gratuitamente, de dirigir la administración de la riqueza pública. Ellos serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas, concederán a cada una de ellas una importancia proporcionada a los servicios que cada una haga a la industria. Tal será, inevitablemente, el resultado final de la actual revolución. Y cuando se obtenga este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada, la prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible, y la sociedad disfrutará de toda la felicidad individual y colectiva a la que la naturaleza humana puede aspirar. Esta es nuestra opinión sobre el porvenir de los industriales y sobre el de la sociedad, y ahora presento las consideraciones sobre las cuales findo este criterio. La recapitulación del pasado de la sociedad nos ha probado que la clase industrial había adquirido importancia de forma continuada, mientras que las otras la habían perdido continuamente. De allí podemos sacar la conclusión de que la clase industrial debe acabar por constituirse la más importante de todas. Segundo el simple sentido común ha depositado en todos los individuos el razonamiento siguiente. Los hombres, habiendo trabajado siempre en pro de la mejora de su destino, siempre han tendido hacia una meta, el establecimiento de un orden social en el cual la clase ocupada en las tareas más útiles sea la más considerada, y es precisamente dicha meta la que, necesariamente, acabará por alcanzar la sociedad. Catecismo político de los industriales 17. Tercero, el trabajo es la fuente de todas las virtudes. Los trabajos más útiles deben ser los más considerados. Por ello, tanto la moral divina como la humana llaman a la clase industrial para desempeñar el primer papel en la sociedad. Cuarto, la sociedad se compone de individuos. El desarrollo de la inteligencia social no puede ser otro que el de la inteligencia individual elevado a una escala mayor. Si se observa el curso que sigue la educación de los individuos, advertimos que en las escuelas primarias predomina la acción de gobernar, y en las escuelas de categoría superior, se advierte que la acción de gobernar a los niños disminuye continuamente en intensidad, mientras que la enseñanza desempeña un papel de creciente importancia. Lo mismo ha sido para la educación de la sociedad. La acción militar, es decir, la acción feudal tuvo que ser la más fuerte de su origen, pero ha decrecido continuamente. Al tiempo que la acción administrativa ganaba importancia, y el poder administrativo, necesariamente, debe acabar por dominar al poder militar. Los militares y los leguistas deben acabar por estar a las órdenes de los hombres más capacitados para la administración, porque una sociedad ilustrada no necesita ser administrada, porque en una sociedad ilustrada la fuerza de las leyes y la de los militares para hacer obedecer la ley no deben ser empleadas más que contra aquellos que pretendiesen trastornar la administración. Las concepciones directrices, la fuerza social deben ser producidas por los hombres más capacitados en administración. Ahora bien, los más importantes de entre los industriales, habiendo sido quienes han dado pruebas de una mayor capacidad en lo administrativo, ya que merced a su capacidad en ello deben la importancia que han adquirido, son los que, en definitiva, serán necesariamente encargados de la dirección de los intereses sociales.
P. Consideramos vuestra demostración como suficiente, admitimos vuestra opinión sobre el porvenir político de los industriales, e inmediatamente vamos a entablar el examen de la gran cuestión, la cuestión con relación a la cual cuanto hemos dicho precedentemente no ha sido más que preliminar, preparatorio, es decir, la cuestión después de la cual ya no tendremos más que cuestiones secundarias a tratar. La cuestión que, en definitiva, interesa más directamente a los industriales. Decidnos cómo se operará el cambio radical que nos habéis probado debe efectuarse. Decidnos lo que los industriales deben hacer para elevarse al primer rango social. Decidnos cómo se realizará la empresa que debe conducirles a tal resultado. Decidnos cómo será dirigida dicha empresa. Decidnos, sobre todo, quiénes serán los hombres lo bastante audaces para llevar a cabo semejante empresa. R. Nuestra respuesta a lo que preguntáis será la más clara y la más positiva. Somos nosotros los audaces mortales que realizarán dicha empresa, nosotros seremos quienes nos propondremos elevar a los industriales al primer grado de consideración y poder. P. Vuestra respuesta es muy positiva bajo el aspecto de que sois vos mismo quien se propone operar el cambio que debe colocar los industriales a la cabeza de la sociedad, pero solo es positiva bajo dicho aspecto. Ahora nos toca examinar si vuestra empresa está bien concebida, si vos sois capaz de dirigir tan vasta empresa. Todavía tenéis que damos a conocer vuestra combinación, la marcha que vais a seguir y, sobre todo, cuáles son los medios pecuniarios de que disponéis para atender a los gastos de 18 Saint-Simon. La empresa. Porque los industriales no son susceptibles de experimentar el más mínimo interés por una empresa en la cual la parie financiera ha sido mal concebida, mal combinada. Por lo demás, os confesamos que estamos muy satisfechos de ver que de esta empresa hacéis algo personal. Cierto es que las cosas que son negocios de todos, acaban por no serlo de nadie. Cierto es que el interés personal es el único agente que puede dirigir el interés público. La dificultad estriba en hallar la combinación que haga coincidir el interés personal con el interés público. Pero no creemos que debamos extendemos sobre consideraciones de principios, pues el examen se haya limitado al de un hecho particular, al hecho de vuestra empresa. Así pues, os rogamos que respondáis a las cuestiones que os hemos expuesto al principio de esta pregunta. R. Empezaremos por damos a conocer, porque el público gusta de conocer positivamente cuáles son las personas que se toman la libertad de llamar la atención sobre su pensamiento. Por consiguiente, vamos a haceros las siguientes declaraciones que, primero, se refieren a nuestra conducta política, y después a nuestros trabajos. Durante la Revolución, desempeñamos el papel de observador. No tuvimos ningún cargo público, ni siquiera fuimos notaje de pueblo, ni tampoco nos relacionamos con ninguno de los partidos políticos que le han dividido a Francia desde 1789. En una palabra, la opinión que producimos es virgen. 2 grados. Esta empresa no la hemos realizado a la ligera, hemos dedicado 45 años a meditarla y prepararla. Como resultado de nuestras meditaciones y trabajos, hemos llegado a la conclusión de que para pasar del régimen en el cual los industriales están sometidos a los militares, leguistas y rentistas, al orden social que debe colocar la dirección de los intereses generales en manos de los industriales, era indispensable cumplir con una condición, la clara concepción del régimen industrial y hacérsela ver a los más importantes de entre los industriales. Es decir, que hemos reconocido la necesidad de hacer concebir a los industriales más importantes la forma en que podían y debían emplear todas las capacidades útiles al servicio de la industria y en interés de los productores. Por último, hemos reconocido que la empresa de que la sociedad está necesitada, y que nosotros estamos dispuestos a realizar, no ofrecía más que una sola dificultad, la de concebir con claridad el sistema industrial, que la dificultad consistía en hallar el medio de acordar el sistema científico, el sistema de educación pública, el sistema religioso, el sistema de bellas artes, y el sistema de las leyes con el sistema de los industriales, que consistía en hallar el medio para que los sabios, los teólogos, los artistas, los legistas,
los militares y los rentistas más capacitados colaborasen en el establecimiento del sistema social más ventajoso para la producción y el más satisfactorio para los productores. Por último, declaramos que hemos alcanzado la meta que suponía vencer dicha dificultad. Manifestamos que en este catecismo, de forma clara y lo suficientemente desarrollada, indicaremos a los industriales los medios que deben emplear para conseguir el concurso de todas las capacidades útiles al establecimiento de la organización social que puede procurarles el máximo de satisfacción. Catecismo político de los industriales 19. Peño convenimos en que la dificultad que pretendéis haber superado sea la única que se opone al éxito de vuestra empresa, pero confesamos que nos parece ser la mayor de todas, y os rogamos nos digáis, de forma positiva, a qué punto, relativamente, habéis llegado en vuestro trabajo. Os rogamos que nos digáis, si tal trabajo existe tan solo en vuestra mente, que lo ha intuido, o si bien se ha trasladado ya al papel. Añadiremos al Catecismo de los Industriales un volumen sobre el sistema científico y sobre el sistema de educación. El citado trabajo, del cual hemos lanzado las bases y cuya ejecución hemos confiado a nuestro discípulo Augusto Comte, expondrá el sistema industrial a priori, tiempo que nosotros continuaremos, en este catecismo, su exposición a posteriori. 2. Admitimos, de momento, que habéis llegado a concebir con claridad la marcha que deben seguir los industriales para elevarse al primer grado de importancia social. No obstante, os diremos que, una vez vencida esta primera dificultad, se presenta una segunda. ¿Cómo conseguiréis que los industriales comprendan el plan que habéis concebido? Se expresa con facilidad lo concebido con claridad. Las primeras páginas de este catecismo bastan para probaros que nos hallamos en Condi. 2. El citado trabajo constituía la tercera entrega del Catecismo de los Industriales. Tenía por título, Sistema de Política Positiva, por Augusto Comte, ex alumno de la Escuela Politécnica, discípulo de IINRI Saint-Simon, Lomo y aparte. Todavía es posible hallar algunos ejemplares en la librería Saint-Simoniana. Habiéndose separado M.A. Comte de su maestro, durante la época de dicha publicación, a él corresponde la reimpresión de aquel trabajo, el más notable, probablemente, de los salidos de su pluma, y sobre el cual, no obstante, Saint-Simon se vio obligado a escribir el siguiente juicio, colocado en el encabezamiento del tercer cuaderno del Catecismo de los Industriales. Este tercer cuaderno es obra de nuestro discípulo, M. Augusto Comte. Tal como anunciamos en nuestra primera entrega, le habíamos confiado la tarea de exponer las generalidades de nuestro sistema, y es el principio de dicho trabajo lo que vamos a someter al criterio del lector. Ciertamente, se trata de un trabajo muy bueno, considerado desde el punto de vista en que se situó el autor, pero no alcanza exactamente la ñalidad que nos habíamos propuesto, en nada expone las generalidades de nuestro sistema, es decir, que tan solo expone una parte, al tiempo que concede papel preponderante a generalidades que nosotros estimamos simplemente secundarias. En el sistema que nosotros hemos concebido, la capacidad industrial es aquella que debe hallarse en primera línea, es la que debe juzgar el valor de las restantes capacidades y hacerlas laborar para su mayor provecho. Las capacidades científicas, en el sentido de Platón o en el sentido hace Aristóteles, deben ser consideradas por los industriales como de idéntica utilidad y, consecuentemente, deben concederles y en lica consideración y repartir, con equidad, los medios para que desarrollen sus actividades. Hemos visto nuestra idea más general, que difiere sensiblemente de la expuesta por nuestro discípulo, pues se ha colocado en el punto de vista de Aristóteles, es decir, en el punto de vista explotado en el presente por la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Por consiguiente, ha considerado la capacidad aristotélica como la primera entre todas, como si el espiritualismo debiera privar lo mismo que la capacidad industrial y la capacidad filosófica. De cuanto acabamos de decir, resulta que nuestro discípulo no ha tratado más que la parte científica de nuestro sistema, más sin exponer su parte sentimental y religiosa. De ello era nuestro deber prevenir a los lectores.
Sin embargo, pese a las imperfecciones que hemos hallado en el trabajo de M. Comte, en razón de que no ha satisfecho más que la mitad de lo previsto por nosotros, declaramos formalmente que nos parece el mejor escrito sobre política en general de cuantos se han publicado hasta el presente. 20 Saint-Simon. Clones, como resultado de 45 años de labor, de exponer nuestras ideas de una forma clara y fácil de retener. Después de vencer estas dos dificultades, se presentará una tercera que acaso sea más difícil de superar que las dos primeras. Admitimos que habéis concebido bien, es decir, inventado bien el sistema industrial. Admitimos que lo habéis expresado con claridad. Admitimos, igualmente, que sea bien comprendido por los industriales. Pues bien, una vez admitido todo lo anterior, os preguntamos el medio que los industriales deberán utilizar para establecerlo. Han sido necesarios multitud de piedras y mucho tiempo para construir la Basílica de San Pedro de Roma, pero, tras la ejecución de gran número de trabajos, llegó por fin el momento en que al colocar una sola piedra se ha cerrado la cúpula y concluido el edificio. Desde el siglo XV, el sistema feudal se ha desorganizado sucesivamente. El sistema industrial se le ha organizado sucesivamente desde aquel mismo momento. Una conducta conveniente por parte de los principales jefes de la industria, bien unidos entre sí, bastará para establecer el sistema industrial y para hacer que la sociedad abandone el edificio feudal habitado por nuestros antepasados. Concretad aún más vuestra idea y dad aún más desarrollo. El momento no es el indicado para discutir esta cuestión. No debemos desarrollar nuestras ideas con relación a los medios de realización y hasta después de haber concluido la exposición de nuestro sistema, hasta después de refutar las objeciones que nos sean formuladas. Sin embargo, para satisfacer, con anticipación, como resumen, y en la medida que ello sea posible, actualmente vuestro deseo manifiesto, os diremos, los intereses políticos de Europa se discuten en Francia y los intereses sociales de los franceses se discuten en París. Ahora bien, como quiera que la clase industrial dentro de la población parisina es la más numerosa y la más importante de cualesquiera otras clases, reunidas o separadas, los industriales parisinos pueden organizar en partido político. Una vez se hayan organizado, los industriales parisinos, la organización de todos los franceses y, a continuación, de todos los europeos, será cosa fácil, y de la organización de los europeos industriales en partido político resultará, necesariamente, el establecimiento del sistema industrial en Europa. Y la anulación del sistema feudal. El gobierno se opondrá a la integración de la clase industrial en partido político. Os equivocáis y vuestro error proviene de que siempre confundís el Partido Liberal con el Partido Industrial. El Partido Liberal siempre ha tenido y siempre tendrá por directores las clases intermedias. Ahora bien, dichas clases, habiendo sido engendradas por la clase feudal, poseen la naturaleza del feudalismo. Por ello, necesariamente, deben tender a la reorganización del feudalismo en provecho propio. La verdadera divisa de los jefes de dicho partido es, quítate de ahí, que me ponga yo. Su fin apaciente es la supresión de los abusos, su fin real, explotarlos en provecho propio. Consecuentemente, el gobierno ha debido y debe utilizar todas sus fuerzas para impedir el acrecentamiento en importancia del Partido Liberal. Catecismo político de los industriales 21. El gobierno, por el contrario, no deberá, no querrá, no podría impedir la formación del partido industrial, porque dicho partido es esencialmente pacífico, esencialmente moral, porque no pretende ejercer su acción más que por la fuerza de la opinión pública, y el gobierno no puede impedir la formación de la opinión pública. En una palabra, la clase industrial integra los 24/25 de la nación, de forma que cuando los industriales posean una opinión política que se apropia, dicha opinión será la opinión pública. Y la opinión pública, como dice el proverbio, es la reina del mundo. Ninguna fuerza puede oponérsele. Si la tranquilidad no se ha logrado plenamente aún, significa que la opinión pública todavía no se ha pronunciado.
P. Deberíais presentar vuestro trabajo al rey. Para que tan grande transformación social pueda realizarse de forma pacífica, sería preciso que fuese provocada y dirigida por la realeza. ¿Qué pensáis vos de ello? R. Desde luego, enviamos este trabajo al señor presidente del Consejo de Ministros, rogándole tenga a bien someterlo a consideración de S. M. Pero no debéis figuraros que el rey puede ponerse inmediatamente a trabajar en la realización de esta transformación. Para que dicha transformación sea posible, es necesario que haya sido preparada por los escritores. El poder real está mucho más limitado de lo que, en general, se cree, se haya limitado por el supremo orden de las cosas. Un soberano que quiera mejorar la organización social de sus pueblos más que el estado de sus conocimientos y de su civilización no acarrea, necesariamente, el fracaso a la empresa. De tan importante verdad hemos tenido un ejemplo contemporáneo en José II de Austria, quien se propuso vender los bienes del clero y menguar los privilegios de los nobles. Es preciso que la doctrina industrial le haya sido propagada. Es preciso que los más importantes de entre los industriales hayan adquirido una idea bien clara de la forma en que deben utilizar a los sabios, artistas, legistas, militares y rentistas, para lograr la mayor prosperidad de la industria, y esto antes que el rey pueda emplear, de forma útil, su autoridad en pro de cimar a los industriales en el primer rango social. Examinad el estado presente de la conciencia de los industriales y os daréis perfecta cuenta de que no experimentan el sentimiento de la superioridad de su clase. Es más, casi todos desean salir de ella para entrar en la clase de los nobles. Los unos solicitan una baronía, los otros, los más, se empeñan en ofrecer a los descendientes de los francos la fortuna adquirida en la industria, a condición de que acepten a sus hijas. Lejos de apoyarse los unos a los otros, se celan y recíprocamente procuran obstaculizarse por medio de las autoridades. Los banqueros de todos los países se empeñan en vender a todos los gobiernos el crédito de la industria, sin que sus operaciones financieras se vean detenidas ante la idea de que se asocian a los residuos del feudalismo, prolongando el estado subalterno en que se le halla la clase industrial, hasta el presente, con relación a las otras clases. 3. Y no hay más que RCCORRCR los salones y LC la chause, Dantin para ver que están plagados de hacedores de frases y rentistas insignificantes. En los establecimientos de los banqueros liberales, se hallará a gran número de funcionarios públicos destituidos, quienes trabajan para hacerse de nuevo con poder y volver a meter mano al tesoro público. Quienes siempre dan por descontado, y muy gustosos, el porvenir. 22 Saint Simón. P. Por lo menos, reconoceréis que es preciso mucho tiempo para triunfar en esta empresa, es decir, para conseguir la educación de los industriales y para enseñarles a conducirse conforme a sus intereses. R. Será necesario mucho menos tiempo del que os imagináis. Se aprende muy pronto aquello que interesa, aquello por lo que se tiene interés positivo en saber. La educación política de los industriales requerirá mucho menos tiempo del que imagináis. Se efectuará con tanta más rapidez por cuanto la publicación del sistema industrial determinará a los hombres más capacitados a seguir las direcciones útiles en las cuales hay que trabajar. Es tan agradable nadar a favor de la corriente. Es tan extravagante desear el retroceso en lo relativo a civilización, que una vez bien establecida la idea de que el sistema industrial debe predominar, los hombres capacitados de todas las especialidades dejarán de prolongar la existencia política de los residuos del feudalismo. Los hombres más capacitados en la dirección científica, teológica, artística y en la de legistas, militares y rentistas, no tardarán en asociarse a nuestra empresa. Y cuando una minoría capacitada en tan distintos aspectos trabaje en pro de la formación del sistema industrial, bajo la dirección administrativa de los importantes industriales, dicho sistema se organizará rápidamente y, rápidamente también, será puesto en ejecución. P. Pasemos al examen de la parte financiera de vuestra empresa y decidnos cómo os procuraréis los fondos necesarios para la realización de tan grave proyecto. R. La exposición de nuestra concepción financiera sería prematura en este momento.
para presentarla, debemos esperar a que nuestro catecismo haya captado la atención de los industriales más importantes. Hoy por hoy, nos limitaremos a deciros que, como resultado de esta combinación, el porvenir político de los industriales se dirimirá en la bolsa, como actualmente en ella se dirime el porvenir feudal de Austria, al igual que el futuro constitucional de Inglaterra y de Francia. Nos falta hablar de la conducta política que debe observar la masa industrial durante el periodo de tiempo que requiere la realización de la gran empresa que lleváis a cabo. Los industriales que reciban este catecismo deben leerlo con la mayor atención, deben comunicarlo a los amigos suyos que sean industriales, deben discutirlo. Político de los nobles, son los funcionarios públicos, en cuyas manos, actualmente, está la explotación de los abusos. Pero tanto en casa de los unos como de los otros, solo se hallará un reducido número de miembros del cuerpo de la industria, observándose que ocupan los puestos más alejados de la presidencia de la mesa. El día en que los banqueros hagan de su casa un lugar de agradable reunión para ellos industriales de la calle de Saint-Denis, de la calle de la Berricre, de la calle de los Bourdonnais, etc. Al igual que para los artesanos de los arrabales, los industriales empezarán a formar un partido político, empezarán a ejercer una verdadera inoncia sobre la administración de los negocios públicos. Europa está en Francia y Francia en París. En menos de un año, los banqueros de París pueden desempeñar el papel político más importante de Europa. Si saben entenderse y lisar convenientemente sus medios que hasta el presente han malgastado de forma amcntable, e incluso podríamos decir que los han utilizado de forma directamente contraria a los intereses políticos de la clase industrial. Siempre son cento circunflejo ese jefes de partido quienes se le han equivocado cuando las cosas del partido no marchan bien. Catecismo político de los industriales 23. Con ellos, discutir las ideas y, sobre todo, los hechos que contiene, y apropiarse, en el mayor grado posible, la doctrina que en él se profesa. Admitiendo lo que acabáis de decir, de ello resultaría que los industriales vendrían a ser totalmente pasivos en política durante todo el tiempo que exigirá la publicación de vuestra doctrina, lo cual es monstruoso y absurdo. Así, pues, se hace indispensable que nos digáis cuál de los partidos políticos existentes debe ser apoyado por los industriales en espera de que la publicación de vuestra doctrina les haya proporcionado los medios para constituirse en partido político industrial, puramente industrial y bien diferenciado de todos los partidos que han existido hasta hoy. Resumiendo, os preguntamos a cuál de los partidos políticos, actualmente existentes, deben los industriales conceder su apoyo. Al centro, izquierda y centro, derecha, considerados como integrantes de un solo partido, los industriales deben conceder su apoyo, en razón de que los actos de violencia, los golpes de Estado, son lo más temible para los productores, quienes no pueden alcanzar su meta como no sea por medios leales, legales y pacíficos. Pues bien, los miembros del centro, izquierda y los del centro, derecha, son los que se muestran más pacíficos de entre todos los diputados. Los diputados más ambiciosos, aquellos a quienes repugna menos el empleo de procedimientos violentos y de los golpes de Estado, son los que ocupan la extrema izquierda a la extrema derecha. Ahora, en pocas palabras, resumidnos todas las cuestiones que hemos discutido desde el comienzo de esta conversación. Esta es la recapitulación o, si lo preferís, el resumen general de nuestra conversación. Será un resumen seguido de una conclusión, de forma que os daremos más de lo que habéis pedido. Es evidente que el régimen industrial es aquel que puede procurar a los hombres la mayor suma de libertad general e individual, asegurando a la sociedad la mayor tranquilidad de que puede disfrutar. Resulta igualmente evidente que dicho régimen investirá a la moral del mayor imperio que le sea posible ejercer sobre los hombres, al mismo tiempo que procura a la sociedad en general y a sus miembros en particular el mayor número posible de goces positivos.
También es evidente que la sociedad no puede ser conducida del régimen feudal al régimen industrial rutinariamente, pues dichos regímenes son radicalmente distintos e incluso opuestos. El primero ha tendido a establecer entre los hombres la mayor desigualdad posible, separándolos en dos clases, la de gobernantes y gobernados, haciendo el derecho de gobernar hereditario y transmitiendo de padres a hijos la obligación de obedecer. 4. El sistema industrial está fundado sobre el principio de igualdad perfecta, se opone al establecimiento de todo derecho de nacimiento y a toda especie de privilegios. 5. Y 4. Este primer sistema brindó grandes servicios en las épocas de ignorancia. Este régimen es el único que puede convenir al estado presente de los conocimientos y de la civilización. 24. Saint-Simon. Es evidente que el régimen industrial, no pudiendo ser introducido por el azar o la rutilla, ha debido ser concebido a priori y que, por consiguiente, ha debido ser inventado, en su conjunto, antes de ser puesto en ejecución. Por último, es evidente, por el hecho de haberse producido este catecismo, que el espíritu humano se ha elevado a la concepción del conjunto del régimen industrial. De tales evidencias, sacamos la conclusión de que tanto la moral divina como humana llama a los hombres más distinguidos en todos los campos de la sociedad a que unan sus esfuerzos para operar la organización del sistema industrial, en sus detalles, y para determinar a la sociedad en general a lo que ponga en ejecución. Sacamos la conclusión de que siendo la clase industrial la que produce las riquezas y, al mismo tiempo, la que se halla más interesada en el establecimiento del régimen industrial, son los industriales quienes, de forma directa y voluntaria, deben pagar todos los gastos que pueda exigir la transición del sistema feudal, modificado por el régimen constitucional, al sistema industrial puro. Cuanto acabáis de decimos tiene bastante interés y es muy atractivo. La serie de observaciones que nos habéis presentado está muy clara y bastante bien establecida. La consecuencia que habéis sacado se deduce con bastante naturalidad. En una palabra, nos vemos violentamente tentados a adoptar vuestro sistema, y sin duda aceptaremos si os halláis en condiciones de refutar 4 objeciones que vamos a formularos. He aquí la primera de dichas objeciones, o mejor dicho, el primer punto que os pedimos nos aclaréis. ¿Puede efectuarse la transformación en el orden social que vos proponéis, sin afectar a la institución de la realeza? La instinción de la realeza posee un carácter de generalidad que la distingue y que la sitúa por encima de todas las otras instituciones. Su existencia no está ligada al sistema político actual, a un sistema político cualquiera. Dicha institución convendrá, igualmente, a todos los sistemas de organización social de cuyo establecimiento puedan tener necesidad los progresos de la civilización. Porque el rey de Francia declaró, mejor dicho, reconozca que los industriales constituyen la primera clase de sus súbditos, porque encargue a los industriales más importantes de la dirección de sus finanzas, no será por ello ni más ni menos rey de Francia y de los franceses de lo que hoy es, pues la realeza es independiente de la clasificación de los súbditos. La inmensa mayoría de la nación, sintiéndose más dichosa a causa de la disminución de los impuestos y de su mejor empleo, lo cual resultaría directamente del hecho de que los más importantes industriales se encargasen de la administración de la riqueza pública, también se sentiría, necesariamente, mucho más afecta al rey. De forma que el cambio que proponemos no es, en absoluto, hostil con relación a la realeza, a la legitimidad e incluso al derecho divino. Por el contrario, tiende directamente a otorgar al rey más tranquilidad y, consecuentemente, a procurarle más felicidad positiva. Está en la naturaleza de las cosas que el rey tome el título de primer francés de la primera clase de los franceses, y así como su majestad ha tenido que llamarse primer. Catecismo POLFNCO de los Industriales 25. Gentilhombre, primer soldado de su reino, mientras la tendencia de la nación ha sido principalmente militar, asimismo, oye, cuando la nación se activa principalmente en la dirección de lo industrial,
cuando, esencialmente por medio de trabajos pacíficos, se esfuerza en acrecentar su prosperidad, el único título que puede convenir al rey es el de primer industrial de su reino. A cuanto acabamos de decir, añadiremos una observación muy importante, que la realeza, órgano de la opinión pública y cuya función social más honrosa consiste en proclamar el estado de opinión de la mayoría, todavía no ha podido proclamar que la clase industrial es la primera de la nación, ya que los industriales, hasta el presente, no han manifestado en absoluto el sentimiento de su superioridad, ya que no han manifestado en absoluto su opinión de que los más importantes de entre ellos son los franceses más capacitados para dirigir bien la administración de las finanzas. Si el rey, con respecto a esto, tomase la iniciativa, se vería expuesto a ver cómo todas las facciones que hoy en día se disputan la administración de las finanzas, para explotar la nación en provecho propio, se unían contra él, sin que él tuviese fuerza alguna que oponerles, medio alguno para resistirles. Tras la explicación que acabamos de daros, esperamos haberos convencido por completo de que nuestro sistema no es, en absoluto, ofensivo con relación a la realeza, y que ni siquiera desaprueba la conducta observada por el rey hasta el presente. La verdad es que el destino de los industriales, desde el establecimiento del sistema de crédito, ha estado constantemente en sus propias manos, y que hoy en día sigue estándolo, y que el día en que la clase de los industriales manifieste el deseo de que la dirección de la hacienda pública sea confiada a los más importantes de entre ellos, la realeza, como órgano de la opinión pública, se apresurará a proclamar que tal es el deseo de la mayoría, al cual debe someterse la minoría. 6. He aquí nuestra segunda objeción. Antes de que el rey hubiese otorgado la carta a la nación, le era dado confiar la dirección de la hacienda pública a los industriales, bien que, preferentemente, la confiase a individuos captados en las otras clases de la sociedad. Pero hoy en día, cuando la carta regula la forma en que debe ser votado el impuesto, sería preciso que el rey revocase las principales disposiciones de la carta para poder encargar a los industriales la tarea de preparar el presupuesto. ¿Qué contestáis a esto? El rey otorga a las cámaras el derecho de discutir la ley de finanzas y de votar el empréstito, pero se ha reservado la iniciativa de presentar la ley de las finanzas. Su Majestad puede hacer preparar el proyecto de presupuesto por quien quiera. En una palabra, el rey es muy dueño de confiar a los más importantes industriales la alta dirección de la riqueza pública, incluso a Liora que ha otorgado la carta, puesto que, legalmente, es decir, sin contravenir ninguno de los artículos de dicha carta y por medio de una simple ordenanza, puede adoptar las siguientes medidas. 6. El original, Signoy utiliza la expresión fortune publique, que unas veces traducimos literalmente. Otras por riqueza pública, y otras, como ahora, por hacienda pública. Por lo general, conservamos el léxico Saint-Simoniano, sin detrimento de la propiedad, pero, acaso, con DCRSTN de la pureza castellana. El término, finanzas, por lo general, lo conservamos, sin utilizar casi nunca CL más puro de Hacienda en lo relativo a la administración estatal de los asuntos económicos de la nación. N. DT. 26 Saint, Simón. El rey puede crear una comisión suprema de Finañac e integrar dicha comisión con los industriales más importantes. Puede superponer dicha comisión a su Consejo de Ministros. Puede reunir a dicha comisión anualmente y encargarla, igualmente, de la tarea de examinar si los ministros han utilizado convenientemente los créditos que les fueron concedidos en el presupuesto anterior o si se excedieron sobre dichas cantidades. Hecho esto, resultaría que Su Majestad ya habría investido a la clase industrial de la alta dirección de la fortuna pública. Se encontraría con haber operado la gran reforma, el cambio radical que los progresos de la civilización requieren en la organización social, pues el sistema feudal se vería completamente anulado, y el sistema industrial completamente establecido. Porque los industriales estarían situados en primera línea, tanto por la consideración como por el poder, mientras que los nobles, militares, leguistas, rentistas y funcionarios públicos no gozarían más que de una consideración secundaria, ni explotarían otros poderes que los subalternos.
P. Es cierto que el rey puede encargar a los industriales más importantes la tarea de preparar el proyecto de presupuesto, pero las consecuencias que extraéis como resultantes de semejante medida no nos parecen una derivación necesaria. Recordad que la Cámara de Diputados se compone, en su mayor parte, de nobles, militares, legistas, rentistas y funcionarios públicos. En una palabra, por hombres interesados en hacer pagar lo más posible a la industria, pues una gran parte de las cantidades pagadas por los industriales se la meten en el bolsillo a título de gajes, gratificaciones, indemnizaciones, etc. Recordad que la Cámara de los Pares, en gran parte, está integrada por pensionistas del Tesoro Público y que, por consiguiente, los pares están interesados en el acrecentamiento de los ingresos, pues dicho incremento IES ofrece una perspectiva de ver aumentadas las pensiones que reciben, las cuales les parecen demasiado mezquinas. Recordad, por último, que las cámaras se pronunciarían casi unánimemente en contra de un proyecto de presupuesto realizado por los industriales, ya que dicho proyecto tendería directamente a establecer en la administración de la riqueza pública el orden, el ahorro y el buen uso del impuesto pagado por la nación, impuesto que resulta estar pagado, en su mayor parte, por la clase industrial. Nos parece seguro que las bienhechores y paternales intenciones del rey para con la nación serían contrariadas e incluso anuladas por las cámaras. ¿Qué contestáis a esto? Decidnos si concebís un procedimiento para conseguir que las cámaras acepten un proyecto de presupuesto preparado por los industriales, pero sin que sea preciso recurrir a ningún golpe de Estado, es decir, sin violar la Carta. Los nobles, militares, legistas y rentistas no se decidirán a luchar contra el rey unido a los industriales, puesto que el rey unido a los industriales es una fuerza 100 y puede que 1000 veces más considerable que todas las otras clases de la sociedad unidas, y los miembros de la Cámara no tienen ninguna otra fuerza positiva que no sea la resultante del apoyo que hayan en las diferentes clases que componen la sociedad. El proyecto de presupuesto realizado por los más importantes industriales será admitido sin dificultad por las cámaras, y, sin que haya sido cometida ninguna infracción contra la carta otorgada por el rey a la nación, se habrá efectuado el radical cambio de la Catecismo Político de los Industriales 27. Organización social. Por otra parte, podéis estar relativamente tranquilos sobre la forma en que los industriales encargados de preparar el proyecto de presupuesto tratarán a los funcionarios públicos actuales, a los nobles y a los burgueses de todas las clases. A los industriales repugna cualquier cambio brusco. Está en su naturaleza y en sus costumbres políticas el no operar reformas sino es paulatinamente, con lentitud, pero son perseverantes, y una vez que hayan iniciado la ejecución del plan de reforma que han concebido, trabajarán sin tregua hasta que lleguen a establecer la administración de la riqueza pública sobre el patrón más económico posible. Resumiendo nuestras respuestas a las dos objeciones, manifestamos que nuestras ideas no son hostiles ni respecto a la Carta, ni respecto a la realeza, ni respecto a la legitimidad, ni respecto al derecho divino. Las dos objeciones restantes son de distinta naturaleza a las dos anteriores. Hasta ahora, en nuestra discusión, hemos considerado a Francia aislada, mientras resulta ser que sus vecinos ejercen una gran influencia sobre ella. Así pues, por ejemplo, deberíamos examinar sus relaciones con Inglaterra, y las que tiene con la Santa Alianza, lo cual es bien distinto de lo tratado hasta aquí. Y ahora la tercera objeción, la cual tiene por objeto probaros que el sistema político establecido en Inglaterra debe ser adoptado por la nación francesa con preferencia al que vos proponéis. Ante todo, os preguntaremos si reconocéis, si confesáis que la experiencia es la mejor guía que pueden seguir las naciones al igual que los individuos. Sí, lo reconocemos sin ningún género de dudas, sin ninguna restricción. Desde el instante en que admitís tal principio, no será difícil haceros reconocer que vuestro sistema no vale nada, pues se halla en oposición con el principio que acabáis de aceptar. Vamos a establecer nuestro razonamiento hacia ese respecto, y vos, de seros posible, lo refutáis a continuación. El pueblo inglés es el más rico y el más poderoso.
es aquel de entre todos que ejerce más influencia sobre la especie humana, y, no obstante, está lejos de hallarse en primera línea en razón de las dimensiones del territorio de la madre patria o en razón de la importancia de su población. Es en Inglaterra donde la clase más numerosa también es la mejor alojada, la mejor alimentada y la mejor vestida. Es en Inglaterra donde acontece que la gente rica se procura el mayor número de objetos confortables dentro del territorio nacional. Por último, el pueblo inglés disfruta de casi todas las ventajas que son objeto de ambición en las otras naciones. Principalmente, ¿a qué deben los ingleses las ventajas de las cuales disfrutan? Es incontestable que a la forma de su gobierno, es decir, a la superioridad de su organización social sobre todos los sistemas políticos que le han sido puestos en práctica por los otros países hasta nuestros días. Ahora, comparemos la disposición política que sirve de base a la Constitución inglesa con el principio que vos habéis dado como fundamento de vuestro sistema. Reconoceréis, al hacerlo, que existe una diferencia radical entre las dos combinaciones. Vos decís, la administración de la fortuna pública debe ser dirigida por los más importantes industriales, porque la clase industrial es, entre todas, la más capacitada para la administración. 28 Saint-Simon. Los ingleses dicen, los que dirigen la administración de la fortuna pública deben proponerse como finalidad principal favorecer lo más posible a la clase industrial, porque los trabajos industriales son la verdadera fuente de la prosperidad pública, pero los industriales no deben ser encargados de la administración de la fortuna pública, porque carecen de los conocimientos suficientes para dirigir dicha administración, y porque la dedicación que la administración exige les distraería de sus trabajos. Y, en efecto, en Inglaterra son los pares laicos, los obispos y los jueces, por la Cámara Alta, los abogados, los rentistas y los militares, por la Cámara de los Comunes, quienes poseen voz preponderante en la administración de la riqueza pública, porque los primeros integran, exclusivamente, la Cámara Alta, y los segundos componen la gran mayoría de la Cámara de los Comunes y del Consejo Privado. De cuanto acabamos de decir, sacamos la conclusión de que vuestro sistema está en oposición con la Constitución inglesa, que, por consiguiente, se halla en oposición con la Constitución señalada por la experiencia como la mejor, y que, por consiguiente también, la vuestra no vale nada. ¿Qué respondéis? Nuestra respuesta, lo mismo que vuestra pregunta, estará fundada sobre observaciones, es decir, sobre la experiencia. Os diremos, pues, la serie de observaciones hechas sobre la marcha y los progresos de la civilización dentro de la sociedad francesa actual y desde sus orígenes, lo cual os hemos presentado en el primer cuaderno. 7. Desde entonces hasta el presente, la experiencia ha comprobado que mientras la clase industrial ha ganado importancia constantemente, las otras clases la habían perdido, también de forma constante. De esta serie de 1400 años de experiencias, extraemos la consecuencia de que la clase industrial debe acabar por ocupar el primer rango, el cual debe llegar a ser obtenido por los industriales como resultante final de los progresos de la civilización, siendo este rango en cuanto a consideración y poder. Resumiendo, que siempre se ha visto llegar una época en la cual los industriales más importantes se hallarían encargados de dirigir la administración de la fortuna pública, etc. Tras esta consecuencia, extraída directamente de la experiencia, razonamos y decimos, como quiera que la Revolución Francesa tuvo lugar un siglo después que la Revolución Inglesa, los resultados deben ser mucho más favorables para la clase industrial, y, por consiguiente, mucho más desfavorables para los nobles y los burgueses de lo que lo fueron en la inglesa. También decimos, la Revolución Inglesa ha impuesto a los nobles, a los legistas, a los militares, a los rentistas y a los funcionarios públicos, la obligación de dirigir los negocios de la nación en interés de la industria. La Revolución Francesa acabará por anular la instinción de la nobleza y por someter a los legistas, militares, rentistas y funcionarios a las órdenes de los industriales. Ambas partes hemos razonado según la experiencia. De esta forma, hemos obrado de acuerdo con el principio que habíais propuesto y que hemos aceptado.
No obstante, entre nuestras respectivas opiniones existe esta primera diferencia, que la vuestra está. 7. Olinder Rodríguez unificó los cuadernos que originalmente dividieron este catecismo político de los industriales, sin hacer indicación de parte, ni separación alguna que fragmente la obra tal cual la publicó Saint-Simon. N. Del T. Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una